Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al live. La semana pasada no tuvimos, pero esta semana sí que vamos a tener. Bienvenidos todos, estamos muy pendientes. Los unos como con el cerebro dividido. En una parte del cerebro el Mundial de Fútbol nos sirva de algo. En otra parte del cerebro dispuesto a comprender qué carrizo es lo que está pasando con los tiempos que ha planificado el presidente Trump a fin de avanzar hacia la transición política de una vez por todas, con el convencimiento ya absolutamente entendido de que entendido por todas las partes, ¿no? De que solamente con un gobierno que genere confianza podrán volver las inversiones cualitativa y cuantitativamente en suficiencia necesaria para que haya una reactivación económica de Venezuela y los negocios en favor de los Estados Unidos y en favor obviamente del pueblo venezolano puedan ser posibles. Toda la expectativa también del regreso de la comisión encabezada por Dinora Figuera en compañía de los demás miembros de eso se llama la comisión delegada de la Asamblea Nacional. Hay 5 personas allí que estarán muy pendientes de la fase de reinstitucionalización del nuevo Consejo Nacional Electoral, a ver si finalmente pueden echar mano de contención al plan que tiene Jorge Rodríguez de hacerse del Tribunal Supremo de Justicia con las magistraturas que le permitan controlar los asuntos más importantes desde las salas de casación penal, casación electoral y desde la sala constitucional propiamente dicha. Bueno, en este live de hoy vamos a estar hablando con mi abogado de inmigración, puede ser suyo también, Javier Montano Miranda, sobre la discreción de ICE. Ustedes saben que ICE es la policía migratoria de los Estados Unidos para detener a alguien, porque ha sido absolutamente escandaloso y preocupante para los que estamos en los Estados Unidos el nivel de detenciones que está haciendo la policía de inmigración, el ICE, y para quienes están fuera de los Estados Unidos también muy preocupante el estar pendientes de cómo están los familiares que viven en Estados Unidos con este tan picante tema. Vamos y a ver si llega entonces lo más pronto posible. Ahí va llegando Javier, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Estimado Miguel, un gran abrazo a ti, a toda tu audiencia, muy contento de verte. Qué bonito eso que tienes allá atrás. ¿Qué es eso? ¿Que se mudaron? Algo así, ¿no? Estamos en mi casa el día de hoy. Sí, Pero sí. se ve, tú sabes que los lives que yo hago del Cabún, del Miguel contigo, también tengo el Te copié, patio. de hecho, las macetas y todo eso que tienes, sí que sí, que se ve padrísimo. Eso se ve muy chévere. ¿Cómo estás? Un fuerte Gracias. abrazo. Muy bien, muy bien. Pues con muchas noticias, tú sabes que el mundo migratorio está cambiando todos los días y bueno, y el día de hoy es algo, pues algo que ya no nos sorprende, ¿no? Pero lo que sí hemos visto es esas detenciones de ICE y las leyendas urbanas de por qué a mí sí por qué detuvieron a mi hermano y a mi primo no. Entonces, que sí es bueno hablar de en qué consiste la discrecionalidad de ICE al momento de determinar si una persona va a ser detenida, porque hay demasiada información falsa que creo que bueno, que podemos despejar en el día de hoy. Bueno, yo te quisiera preguntar primero que nada, rajatabla, ¿es verdad eso de que le han impuesto una suerte de bono de recompensa por cada persona detenida a la policía de ICE? ¿Sabes que todo eso? Por eso te lo pregunto de entrada a rajatabla. Y que de hecho, en colaboración con la policía de ICE, otro tipo de policía puede intervenir también deteniendo a quien considere no está regular desde el punto de vista migratorio y le dan un bono de tantos dólares y entonces esto se ha convertido en la calle en un desmadre en el que hay una irregular, masiva e indiscriminada ola de detenciones. ¿Qué Sí, has sabido de eso? eso tiene tiempo, eso no es nuevo, eso estaba desde antes y bueno, y ahora te refieres a la cooperación de los gobiernos locales o de los Sí, ayuntamientos locales para detener a personas que se les sospecha que están en violación a la ley de inmigración de Estados Unidos. Es la sección 287G y prácticamente sí es una manera de, como es deputize, darle facultades a un policía migratorias. O sea, esto es sumamente peligroso porque la ley de inmigración es muy compleja, entonces es muy difícil
que una persona que no tiene la sensibilidad y la educación migratoria pueda hacer esta determinación para hacer estos arrestos, ¿no? Porque al final de cuentas son arrestos. Y de hecho, vamos a hablar de eso el día de hoy. Los arrestos y cómo y por qué es que la ley permite arrestos sin una orden judicial. Por qué y cuándo es que un oficial tiene esa discreción de detener a alguien cuando se lo encontró en la calle? Muy bien. Pero, ajá, el pago de recompensas por cada detenido, ¿eso es leyenda urbana o es verdad? No, eso es verdad. Eso es verdad. La ley, lo que se dice es de que no se les ha pagado nada a las personas que han detenido gente. Lo mismo con el famoso bono a las personas que se estaban inscribiendo a ICE. Supuestamente iban a recibir un bono de, creo que eran $50,000 y no sé qué otras prestaciones. No estoy Para seguro, la, estoy para especulando. la autodeportación. No, a las personas que se están, bueno, ese es otro. Las personas que se estaban autodeportando, que iban a recibir $1,000 por salida, yo en lo personal, yo no he sabido de nadie que haya recibido ese monto. Segundo, las personas que estaban apuntándose para ser elementos de ICE, esas personas se estaba fomentando que se inscribieran a ICE, pues supuestamente con la promesa de que iban a recibir un bono de hasta $50,000 por ayudar a los Estados Unidos a sacar a los inmigrantes fuera del país. Y a lo que yo tengo entendido, y estoy especulando, no estoy seguro de esto, pues supuestamente no se le ha dado ese bono a nadie tampoco. Bueno, está Entonces, bien. Bueno, arranquémosle. ¿De qué depende la discreción que un funcionario de ICE puede utilizar para detener a alguien? depende de la situación de la persona. Hay tres supuestos donde el oficial de ICE puede utilizar discreción para no detener a alguien. El primero es cuando una persona está en proceso de deportación. O sea, te voy a poner un ejemplo, cuando una persona va a la oficina de asilo y no le dan su asilo y ahora lo pasan a la corte de inmigración, esa persona ya está en proceso de deportación. Cuando estás en proceso de deportación, es discrecional si ICE te detiene o no. O sea, te pueden detener por tener un caso en la Corte de Inmigración. Ok, Ese es el primer caso. ok. El segundo caso, cuando es discrecional, también es cuando una persona viene entrando a los Estados Unidos por la frontera, se consideran arriving aliens. Arriving aliens es un concepto migratorio, que prácticamente es una persona que está solicitando admisión en un puerto de entrada. O sea, imagínate un turista que viene entrando a los Estados Unidos, esa persona, digamos que no tiene hay algún tema de alguna inadmisibilidad de esa Ujú, persona, o quizás no tiene los documentos completos. A esa persona, el oficial de entrada, CBP, tiene la discreción de detener o no a esa persona que está entrando a los Estados Unidos. ujú, Y el tercero, que es el más controversial, ese se llaman los warrantless arrests o arrestos sin orden. Estos se dan cuando un oficial de ICE encuentra una persona de la cual tiene una causa probable o una razón de pensar que la persona está violando los términos, está violando la ley de inmigración y, aparte, que es probable que se escape. O sea, es probable que esa persona no se le pueda encontrar eh, para que o sea, en tiempo para que el oficial consiga una orden de arresto. En pocas palabras, encuentran una persona, sospechan que es ilegal o que está fuera de estatus, y el oficial tiene que hacer esa determinación para pensar que si la deja ir, que esa persona que la va a poder encontrar para darle una orden de arresto. Entonces, prácticamente esto es muy discrecional, porque imagínate que un oficial puede pensar que quizás que si te encuentran, por ejemplo, en tu casa, que bueno, que es muy poco probable que tú te puedas escapar porque pues, ya saben dónde vives, pero la discreción, esa interpretación de la discreción cambió con un memorándum que salió este año, donde ese riesgo de escape se está interpretando de una manera mucho más estricta. O sea,
Anteriormente, la parte 2 de ese análisis, el riesgo de escape, se consideraba como que una persona que como que le ibas a poder localizar después de verla. Ahora lo están diciendo como que no la vas a poder localizar en ese momento. Entonces, imagínate que anteriormente una persona decía, bueno, está en violación a los términos de su visa, pero sé dónde la puedo encontrar, entonces pues la voy a dejar, no la tengo que detener. La puedo poner en deportación mandándole una notificación para que vaya a la corte porque ya sé dónde vive o porque ya sé dónde trabaja. Ahora la interpretación es, considero que una persona está violando los términos de que es ilegal en los Estados Unidos. Ahora es en ese momento. Si yo, oficial de ICE, pienso que se va a escapar, que ya no lo voy a ver en ese momento, independientemente que yo lo pueda rastrear después. Entonces, esa interpretación hace que los oficiales, los oficiales de ICE sean mucho más estrictos y tengan pues un parámetro mucho más amplio, de decir, bueno, yo que sé que en este momento, si yo considero que tú estás fuera de estatus, yo como sé que al rato, en una hora, tú vas a estar en este mismo lugar. Entonces, por eso es que te detengo. Entonces, es una interpretación mucho más estricta y bueno, lo mejor en este tipo de casos es siempre tratar de mantener un estatus legal, porque eso impide que la primera parte del análisis, o sea, interrumpe ese análisis, o sea, porque no estás violando los términos de tu visa. Y por eso también es sumamente importante que las personas que vayan a las citas de asilo, a las citas de corte, a todas sus citas, que vayan representados, porque un abogado es quien tiene que hacer este argumento. Un abogado es quien tiene que decir, por ejemplo, esta persona, por ejemplo, una persona que ya estuvo bajo fianza, o una persona que está en la corte de inmigración, por ejemplo. Si tratan de tener una persona que está detenida, que está en la corte de inmigración, bueno, si está en violación a los términos bueno, si está en violación o no a los términos de su visa o de su estatus migratorio, eso lo va a determinar el juez. Y el tema de que haya riesgo de que se escape, eso se minimiza muchísimo cuando tú estás en la Corte de Inmigración, porque la Corte de Inmigración tiene un control sobre tu dirección, tiene un control sobre tu persona de alguna manera. Entonces, curiosamente, es menos probable que una persona que esté en la Corte de Inmigración sea detenida que una persona que entró como turista y que aplicó a su asilo y que está esperando una entrevista de asilo, porque esa persona que está esperando su cita de asilo, esa persona se le puede hacer el argumento de que, no, de que tiene más riesgo de que se escape. Bueno, O sea, perdón, entonces, me solté. sí, Solté. no, Es que es es que, es que, interesantísimo esto. es que es muy grave eso, ¿no? Muy, muy grave porque regularmente antes una persona que se quedaba esperando una entrevista de asilo estaba en esa situación de estatus autorizado, como tú has explicado en tantas oportunidades, permanencia autorizada en los Estados Unidos, que no era presuponer que estuviese violando las leyes de migración de los Estados Unidos, ¿no? Correcto. En términos de lo que has Pero, conocido, pero, eh, pero, pero, pero en ese caso entra en lo que es el warrantless arrest. O sea, es discreción del oficial si una persona ha violado los términos de la ley de inmigración, y segundo, si es una posibilidad de que esa persona se escape. Entonces, por eso es tan importante. Cuando a mí me preguntan, cuando una persona va a una entrevista de asilo y me dicen, me van a detener, es poco probable, pero es posible. Es posible. Entonces, uno se debe de preparar de acuerdo a eso. ok, pero una pregunta. Alguien que entró legalmente, alguien que no acumuló permanencia ilegal dentro de los Estados Unidos y que solicitó en los límites de tiempo adecuados el asilo y que quedó esperando que le llamen a una entrevista, que es la situación de millones de personas, entiendo, en este instante, ¿no? Esa persona pudiera un oficial de ICE considerar que está violando las leyes migratorias. Lamentablemente sí. Si no estás en estatus legal, esa persona puede ser detenida por este análisis. Número uno, que no esté en estatus legal.
O sea, que estés en estatus autorizado no significa que estés en estatus legal. Es una manera, el estatus autorizado es una manera de prevenir que tú acumules presencia ilegal, pero pero no estás legal. Entonces, eso se puede interpretar como no estás en estatus legal, como que estás en violación a la ley de inmigración. Y aparte, como tú no estás bajo el escrutinio de una corte de inmigración, porque no has llegado a esa instancia, se puede considerar como que te puedes escapar. O sea, como hay un riesgo de escape. Entonces, esa persona, lamentablemente, con esta interpretación de warrantless arrest, puede ser detenida. Ahora, es poco probable, históricamente hablando, a las personas que están bajo el escenario que tú estás mencionando, generalmente, yo te dijera, el 99.9% de esas personas no son detenidas, porque eh, de cierta manera es innecesario si una persona no es un riesgo a la sociedad, si una persona está presentando, está cumpliendo con todo. Pero de que es posible, lamentablemente la ley se lo permite a ICE. Bueno, es muy grave. Ahora, hay un agravante si estas personas que están en estas condiciones son tomadas por la policía, cualquiera que de ellas, cometiendo una infracción, cometiendo un delito, cualquier cosa de esa, ¿verdad? Y sí es verdad que Sí, sí, curiosamente, hablamos de las situaciones cuando ICE tiene discreción de detener, pero hay ciertos delitos donde ICE te tiene que detener, lo que se llama mandatory detention. Y una de ellas es cuando tú cometes cierto tipo de delitos donde absolutamente no tienen opción, te tienen que detener. Otra causal para el mandatory detention o detención mandatoria es cuando tú ya tienes una orden de deportación. Cuando tienes una orden de deportación y te detienen en la calle, ICE te tiene que detener, no tienen esa discreción. Y también cuando hay conceptos de terrorismo, cuando piensan que tú eres un peligro por cuestiones de terrorismo, también te tienen que detener. Ahí ICE no tiene discreción. En la mayoría de los casos sí tiene discreción, pero con la interpretación del memorándum que mencioné hace rato, lamentablemente, pues eso amplió pues este concepto de detención. Y si a eso le sumas la muy poca educación que le dan a los oficiales de ICE para determinar si una persona está en estatus legal o está en estatus autorizado o si hay riesgo de que se vayan a escapar, pues se juntaron, se alinearon los astros pues para detener a muchísimas personas. Y es lo que vimos el año pasado. No sé si recuerdas cuando iban a la Corte de Inmigración y el juez desestimaba el caso y agarraban de una vez afuera. y saliendo los agarraban porque decían, bueno, tú, estás en violación a los términos a la ley de inmigración, pero aparte no tienes nada pendiente por lo que te hace, y en la corte, ni en inmigración, entonces eso te hace un riesgo a que te escapes. Por eso es que estaban deteniendo gente, porque como ya no tenían un caso en la corte de inmigración, la postura de ICE es se va a escapar, o sea, en el momento no tengo tiempo para ir por una orden de arresto para esa persona, entonces lo voy a detener. Ahora, la gente dice, bueno, ya me detuvieron, ¿qué hago? Pelea tu caso. Si tienes un buen ¿Y asilo, cómo se puede pelear ese caso? Porque te detienen y a lo que te detienen te llevan a dónde? ¿Qué tipo de concesión te dan para comunicarte? ¿Cómo es eso? Porque he escuchado unos cuentos terribles al respecto. pues que tienes que ir preparado. Ninguna audiencia migratoria um, debe ser llevada pro se, o sea, solamente con la persona. Necesitas llevar un abogado porque, si se quiere ejecutar, por ejemplo, este warrantless arrest, o ese arresto sin orden, hay argumentos que uno puede hacer. Por ejemplo, digamos que una persona entró a los Estados Unidos y ilegalmente o digamos que una persona estuvo ya en una corte de inmigración y un juez de inmigración ya le dio una fianza, ¿no? Y salió bajo fianza y esa persona ahora está yendo a su corte de inmigración, va a la corte de inmigración y en la corte de inmigración lo quieren detener. Bueno, yo lo que argumentaría es de que
así, que un juez de inmigración ya revisó su caso, no ha cambiado nada en los términos de los motivos por los que el juez consideró para darle una fianza. Entonces no hay una razón para que lo detengan nuevamente. O sea, en pocas palabras, una persona que ya salió bajo fianza, no hay razón para que tú la vuelvas a detener. A, está en la Corte de Inmigración. Y B, un juez ya evaluó el caso y dijo que esa persona no era peligro y que esa persona era confiable de que se iba a estar presentando en sus cortes. Entonces, por eso es que tienes que ir con un abogado de inmigración. Pero volviendo al punto, ibas a tu corte de inmigración, te cerraron tu caso, algo que era bueno anteriormente porque tú decías, bueno, yo salgo y aplico a mi asilo o a mi beneficio migratorio fuera de la Corte de Inmigración. Pero al salir, tenías a ICE y ICE te decía, bueno, ya no estás en la corte, ya es muy probable que tú te vayas a escapar. Entonces en lo que, independientemente de que tú vayas a aplicar a un asilo o vayas a aplicar a un ajuste por tu familia, yo te voy a detener y puedes hacer eso mientras estás en detención. Ahora, generalmente cuando detienen a una persona, yo te dijera que las primeras 24 horas no vas a saber mucho de esa persona. De hecho, yo hasta lo extendiera un poco más, porque generalmente los mandan a centros de procesamiento que no van a ser los donde van a estar de manera permanente, pero generalmente los mandan en Miami, por ejemplo, los mandan a Miramar o los mandan a Chrome, pero primeramente los están registrando y después los mandan a un centro de detención donde tengan espacio. Hay veces, y lamentablemente, que mandan a las personas, las mandan a Puerto Rico, que es un problema, las mandan a Texas, las mandan a New Jersey. Yo he tenido casos que he tenido que ir a las cortes de New Jersey. Por eso es tan importante también tener un abogado para tratar, es difícil, pero al menos para tratar de llevar ese caso y también mantener una comunicación lo más posible con la persona, porque para la familia es sumamente doloroso no saber dónde está tu esposo, no sé saber si lo están tratando bien, no saber en qué centro de detención está. Entonces, por eso es que necesitas un abogado para que te ayude con eso. Y tú sabes lo que te voy a decir, no tengo que ser yo, pero definitivamente necesitas una persona que te represente. No vayan a nada que tenga el nombre de USCIS o EOIR, que es la Corte de Inmigración, solos. Necesitan representación, definitivamente. Vamos a recordar los datos, el 786, el número telefónico 786. Lo tienes, el que termina en 3333. No, no lo tengo. Ni me Y lo voy a bien, aprender. hoy ¿Tú estamos crees? fregados porque yo estoy fuera de mi casa y tú estás en tu casa. Sí, Miguel, tú con tanto cambio, ¿tú crees que me voy a estar aprendiendo Sí, 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 sí. Bueno, pero de cualquier manera yo les voy a dejar el número telefónico aquí en el on demand de este contenido y recuerden ustedes, amigas y amigos, que si colocan la palabra asesoría o consulta, el equipo de la oficina de Javier Montano Miranda les va a contactar de manera directa. Mira, tú me hablabas del tema de terrorismo, me hablabas de tener ya una orden de deportación como activación de una, ¿cómo es la cosa? Mandatorio detection, ¿no? Ajá, Este, detención la, la- mandatoria? la gente tiene que ser detenida. Ahora, ¿qué otros delitos? Si yo estoy, por ejemplo, esperando una entrevista para conocer de mi asilo y estoy todo bien, pero un día llego y me como una luz de semáforo y me para una policía que esté cooperando con el ICE, por eso también. No, eso no es sujeto de detención mandatoria, no. Generalmente la detención mandatoria se refiere a delitos graves, delitos fuertes, delitos que tienen que ver, por ejemplo, con violencia, delitos que tienen que ver con droga, delitos que tienen, realmente son delitos que son significativos. Ahora, no significa que no te puedan detener por discreción por Sí. otras cosas que sean más simples. La más común y la que más vemos son los DUIs, los de estar manejando bajo la influencia del alcohol. Eso no está sujeto a detención mandatoria. Sin embargo, es muy difícil que un juez te dé una fianza porque va a considerar que tú eres un peligro para la sociedad, ¿no? Para los Estados Unidos. O también, o por ejemplo, algo que es muy común y lamentablemente muy, pues muy
muy triste es el tema de violencia doméstica, las personas que son arrestadas por violencia doméstica, y digo arrestadas, ni siquiera que han sido acusadas formalmente por violencia doméstica, personas que han sido arrestadas por Oye, mira, mira, mira violencia qué bien doméstica. aquí. La gerente de BTV me trajo el número. Mira, aquí me lo pongo. Aquí está. El número, 825-7333. no, ya, 786-825-7333. Aquí está, mira. Sí, sí, Aquí ya, está. ya tienes que aprender. Qué bueno, Ok, gracias, Bárbara, gracias, gracias. gracias. Bueno, ahí está el número telefónico, que lo van a ver aquí igual en el on demand. Bueno, voy, ¿qué debe hacer uno? No, antes de qué debe hacer uno, te voy a preguntar lo siguiente. Me agarran detenido, ¿no? Tú dices que las primeras 24 horas o quizás más horas nadie va a saber nada de mí. Epa, ¿en qué momento es que me dan acceso a llamar telefónicamente a alguien? ¿Cuándo? Real- ¿Después de las 24 o 48 horas o cómo es? Realísticamente hablando, y estoy siendo supuestamente es de manera inmediata, ¿no? En 12 horas se tiene que hacer un examen psicológico, que generalmente no es el caso, y dentro de 24 horas te dan tu llamada. La realidad de las cosas es de que estamos viendo que las personas están llamando casi 48 horas después, 36 horas después. O sea, la verdad, estamos pasando por momentos muy grises en el tema migratorio, porque estamos viendo cómo se están atropellando pues muchas garantías que antes las dábamos por hechas, ¿no? Lo que sí te dijera es que en cuanto una persona sea detenida, contraten a alguien, porque algo bien triste y pasa muchísimo también es que entran y le dicen, ¿para qué contratas a un abogado? ¿Para qué pides tu fianza? De todas maneras se van a deportar, de todas maneras. Y nosotros hemos tenido casos que que en teoría han sido bastante buenos, pero que porque se dejan persuadir no solamente por el oficial de deportación, el cual su trabajo es deportarte, o sea, le está haciendo su trabajo más fácil, pero también por los compañeros que están ahí, ¿no? Entonces, es sumamente importante acordarnos que cada caso es un universo, que tenemos que evaluarlo, aunque yo digo, contrata un abogado, al menos para que te diga que no tienes nada que hacer. Pero es muy triste, Miguel, cuando tú ves un caso que tenía fundamentos, que se pudo haber peleado, pues lamentablemente que las personas dicen, no, es que fue lo que el oficial de deportación me dijo, que no tenía caso y que mejor me autodeportara. O sea, ese es su trabajo. O sea, el oficial de deportación no está para ti. El juez tampoco está para ti. Tú necesitas una representación legal alterna que te diga si estás en posición de pelear tu caso. Y La otra al cosa menos que me para han que dicho, te digan, sí, al menos para que te digan. Yo digo, yo no tomo todos los casos y tú sabes eso, pero sí. al menos es decirte, mira, no pelees porque lo vas a perder, te vas a meter aquí 9 semanas y de todas maneras te van a deportar y te van a cobrar un dineral. Mejor, mejor vete. Y te digo, y yo entiendo que los abogados no son baratos, entiendo todo eso es una evaluación que se debe hacer, pero es más triste, Miguel, cuando una persona tenía un buen caso lo desechó, literalmente. O sea, y por eso también que te tienes que preparar. Y eso lo puede hacer desde antes. Por ejemplo, una persona que tiene un asilo, que no sabe si está bien, o tiene quizás una petición de una residencia y no sabe si está bien, revísalo antes con un abogado de inmigración. Y entonces tú ya sabes si te detienen, ya sabes si tú qué decir, ya sabes, no voy a pelear mi caso porque ya sé que lo voy a perder. Pero tomar esa decisión sin una asesoría es una tontería, en mi opinión. Bueno, justamente te iba a preguntar por eso, ¿no? Porque otro asunto que se comenta muchísimo es que una vez que la gente cae detenida, queda obligada a pagar una fianza que es carísima y a eso súmale el costo del abogado. Pero bueno, el costo del abogado es un asunto que tendrá que ver con cada abogado y el acuerdo al cual se llegue con cada abogado. Además, es un trabajo profesional el que se está justamente contratando con un profesional. Pero ¿qué hay de las fianzas? ¿Es cierto que siempre habría que pagarse una fianza? ¿Es cierto que Sí, la fianza siempre está en unos niveles inalcanzables? ¿Cómo es? no, bueno, sí, los jueces siempre te van a dar una fianza, siempre. O sea, no, no.
ICE te puede, bueno, en teoría, ¿no? ICE, y eso yo no lo he visto durante toda esta administración, pero en teoría ICE puede sacarte sin fianza. O sea, puede hacer una determinación de sacarte sin fianza y generalmente lo hacen por cuestiones humanitarias, ¿no? Pero los jueces siempre te van a dar una fianza. Yo recomiendo trabajar con un fiancista. Cuando tienes una fianza de 5,000, 10,000, $20,000, tú realmente no tienes que poner todo el dinero. Generalmente tú puedes contratar un fiancista donde tú das un porcentaje, generalmente el 10%, y tú después tú puedes garantizarlo, no sé, con un bien inmueble, un carro, no sé. O sea, hay maneras donde tú puedes hacer un arreglo para que esa persona salga y esa persona no tenga que pues gastarse todos sus ahorros en una fianza. Y recordemos que la fianza es una garantía de que la persona se va a estar presentando en sus audiencias. La fianza se devuelve. O sea, si Es tú pierdes, recuperable, es lo que te iba a decir. sí, Ajá. o sea, digamos que cuando tú haces una fianza, cuando tú sometes una fianza y digamos que tú pierdes tu caso y tú te vas, o sea, tú cumples con todo, esa fianza se devuelve. O sea, cuando tú pierdes tu caso, no es que pierdas la fianza, vas a perder tu fianza si no te presentas a tus cortes o si te ordenaron deportado y no te vas. Pero eh, fuera de eso, se devuelve. Ahora, mi opinión. Si un juez te da una fianza en estos momentos, salvo que sea muy, muy cara, tómala. ¿Y Porque de qué depende que sea menos o más es cara? yo creo que del juez. Bueno, obviamente cada caso, ¿no? No es lo mismo sacar a una persona que tiene un negocio, que está pagado impuestos, que tiene familia, hijos en la escuela, que puede de cierta manera garantizar que va a estarse presentando en sus cortes, que no es un peligro en los Estados Unidos, que tiene un beneficio migratorio viable. Pues eso generalmente son fianzas, pues bajas. ¿Y qué digo bajas? $5,000. Esa es una fianza baja. Ujú. Eh, pero una persona que a lo mejor no tiene muchas cosas en los Estados Unidos, no tiene trabajo, quizás tenga algún arresto pequeño, pero tiene un arresto. Bueno, esas fianzas pues, pueden ser mucho más elevadas. Ahora, hay jueces que puedes tener absolutamente todo y aún así considerarte como que eres lo mismo de ICE, o sea, que existe un riesgo de que te vayas a escapar o que no te vas a presentar. Y eso es algo que la verdad yo considero sumamente absurdo y injusto porque una persona que tiene 5 años en los Estados Unidos, que está trabajando, que se ha presentado a todas sus audiencias, decir que no se va a presentar a sus audiencias futuras, la verdad eso no tiene justificación, no tiene un argumento lógico. O sea, claro que se va a presentar, o sea, la persona ya te lo demostró y no solamente eso, a la persona le conviene presentarse. O sea, lo más triste es cuando una persona va a la corte de inmigración que están tratando de hacer las cosas bien y le cierran su caso y lo quieren detener afuera. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Yo creo que la estrategia de esta administración es detén a muchas personas, no des fianza o limita las fianzas para que las personas detenidas se desesperen y busquen su autodeportación. Sí. Eso es lo que yo creo que están haciendo. ¿Qué debo hacer yo para evitar que me detengan? O sea, si llega un agente de ICE Ujú. a preguntarme, a solicitarme documentos, a pedirme identificación, están en eso, están en una de las famosas redadas para ver a quiénes van a pescar, por llamarlo de alguna manera. Cuál debería ser mi actitud? Porque seguramente tú has visto también cómo han hecho hasta contenidos audiovisuales que muéstrale esto, pídele esto, dile que no le vas a entregar esta cosa, dile tal o cual cosa. ¿Cuál debe ser la actitud realmente? Mira, número uno es no escalar la violencia. No estamos en un ambiente donde lamentablemente hemos visto pues mucha violencia, no solamente para inmigrantes, sino también para ciudadanos americanos, ¿no? Entonces, no escalar la violencia, siempre ser profesional, siempre ser amable. Yo creo que depende de cada caso. Es muy difícil decirte qué es lo que debe de presentar
a manera general. A mí me han castigado porque las redes, de hecho, porque han dicho que el abogado no debería decir que debes de cooperar con ICE, mejor te debes de quedar callado. Mi opinión es que muchas personas les conviene más cooperar con ICE. O sea, yo creo que hay veces donde una persona, por ejemplo, que tiene un permiso de trabajo, que está de cierta manera autorizado para estar en Estados Unidos, que no tiene récord criminal, en muchas ocasiones yo creo que va a ser mucho más probable que no te detengan si tú cooperas a que dices no voy a decir nada, no voy a hablar, no esta es la cuarta enmienda, no me puedes molestar, porque la realidad de las cosas es de que eso es una opción en bajo otras circunstancias, no bajo la administración en la que estamos viviendo en este momento. En muchas ocasiones yo siento que si tú dices, me voy a acoger a la cuarta enmienda, no te voy a contestar, muchos abogados dicen, me puedo ir, o estoy arrestado, me puedo ir, estoy arrestado, o sea, nada más decir eso, yo creo que en muchas ocasiones eso va a ser contraproducente. Esa es mi opinión. Insisto, me han castigado por eso, me han dicho, el abogado no debería decir eso, debería ser apegarse a la ley, pero la realidad de las cosas es de que estamos viendo que ICE está actuando de una manera sumamente agresiva, violenta en muchas ocasiones. Entonces yo creo que hay gente que sí debería cooperar. No todos, pero sí hay gente que sí. Entonces, yo sé que es una respuesta muy vaga, pero prefiero decir esto para que la gente se informe acerca de su caso específicamente y no se presente con ICE y diga ese verso porque es lo que dicen, que solamente digas, no voy a hablar, quiero hablar con un abogado, me puedo ir, estoy arrestado. Esa cantaleta que debería de funcionar, lamentablemente en muchas ocasiones no funciona, lo único que hace es de que Te recibas quedas pues hablando solo, pero detenido, metido en la patrulla ya. pues sí, exacto. Bueno, voy a recordar el número telefónico 786-825-7333, el número telefónico en Montano, Mirándalo. Recuerda que si colocas la palabra asesoría o la palabra consulta, va en el chat de este live, te van a contactar directamente los miembros del equipo de la oficina Montano, Mirándalo. Mira, hablemos de otras cosas. Por ejemplo, ya se destrabaron aquellos procesos que estaban trabados respecto de consideración de resultados de asilo, es decir, resultados de la entrevista de asilo, el tema de las otras formas migratorias que habían estado congeladas por decisión del Ejecutivo. ¿Ya eso está destrabado oficialmente o solamente de facto que uno se haya enterado? Así como que están tramitando. Pues oficialmente sí. La página del Departamento de Inmigración pues, emitió un comunicado diciendo de que no estamos de acuerdo con la determinación del juez, pero la vamos a acatar. Ahora, de eso a que nosotros ya hayamos recibido alguna residencia, alguna ciudadanía después de esta fecha, no. Yo en lo personal, yo no las he recibido. O sea, creo que el que vamos a seguirlas procesando no significa que las vamos a emitir rápidamente. Entonces, pues, tú sabes cómo actúa esta administración, dice una cosa y bueno, y hace ¿Puedes, otra. Ujú. sí, ¿puedes recordarnos, por favor, a qué se refirió la más reciente sentencia del juez? Sí. Pues acuérdate que había un paro para la emisión de todos los beneficios de ciertos países, incluyendo Venezuela y Cuba, donde prácticamente se congelaron pues todos los procesos, ciudadanía, residencias, visas, absolutamente todo. Ese fue uno de los puntos. El otro punto es de que iban a congelar también todas las decisiones de los asilos de cualquier país. O sea, en general todos los asilos iban a ser congelados y también todas las aprobaciones que fueron emitidas bajo la administración Biden también iban a ser revisadas. Bueno, sale una decisión donde un juez consideró que todas estas eh, posiciones del gobierno pues eran caprichosas
y no estaban sujetas a la ley, entonces las abolió. Entonces, en este momento, esa posición del gobierno pues no está siendo utilizada en teoría. Entonces el juez lo que dijo es todos esos memorándums que se emitieron, pues no cuentan. Entonces la administración Trump emitió un comunicado diciendo que no estamos de acuerdo con esta solicitud, vamos a apelar, pero Dijo que iban a apelar. sí, de hecho Ok. ya apelaron. O Oh, sea, están apelando, pero curiosamente, hasta el día de hoy, y no he revisado el día de hoy, pero hasta el último momento no han solicitado un paro todavía. O sea, no han solicitado. Muchas veces cuando tú apelas, tú le pides al juez también que mientras decides la apelación, que se detenga cualquier procedimiento. Se llama un stay. Y no han pedido un stay. Yo creo que porque saben que el juez no se lo va a dar. Entonces, y en el circuito donde están, tampoco no se lo van a dar. Entonces, yo creo que este caso, si es que va a continuar, yo creo que va a acabar en la Suprema Corte de Justicia. Recordemos también que estamos con una administración donde pareciera que todas estas medidas las emiten sin revisar realmente si tiene un fundamento legal. Y yo creo que a veces que han de llegar a un punto donde han de decir que esto no es defendible. ¿Okay? Yo creo que llega un punto donde dicen, vamos a perder de todas maneras este caso. Entonces, ¿para qué eh, continuamos peleando un caso que de todas maneras vamos a perder? Eso es como yo ujú. lo veo, porque se me hace raro que no hayan pedido ni siquiera un stay. Entonces, pero en resumen, estamos ahorita esperando a que realmente se reanuden, estamos esperando que esos permisos de trabajo, esas ciudadanías, esas residencias, empiecen a llegar y empiecen a realmente aprobarse, ¿no? Porque es Sí, ridículo. lo cual reanima, supongo yo, el programa que tienen ustedes en Montano Miranda, lo de entrenamientos y revisión para la defensa de los casos de asilo, ¿no? Total, Y, totalmente, sí. Ahora, sobre todo, que estamos viendo que las aplicaciones de asilo que ahora ya están siendo, supuestamente, ahora están siendo aprobadas. Bueno, vamos a ver, eso sí, te lo puedo asegurar, es que van a continuar revisando aplicaciones de asilo y ir a una entrevista de asilo sin abogado, insisto, no tenemos que ser nosotros, pero es sumamente peligroso. No podemos confiar en la memoria de poder contar lo que nos sucedió hace 10 años y quizás en un documento que preparó una persona que no tenía la capacidad para hacerlo. O sea, Miguel, la cantidad de aplicaciones de asilo que nosotros vemos en mi oficina, de gente que aplicó hace 8 o 10 años y que son unos esqueletos, las aplicaciones esqueleto que hablábamos anteriormente, son masivas. Entonces, presentarte con una aplicación de esa naturaleza es suicidio, es una tontería. Y aparte, el tratar de recordar lo que te sucedió hace una década también, eso es absurdo, ¿no? O sea, y más cuando te pasó algo serio que estás tratando de olvidar, ¿no? y es importante recordar que también siempre se está a tiempo de poder considerar con guía profesional si se pudiera pasar de la situación de pendiente de asilo a otra forma migratoria, ¿cierto? De acuerdo a cada caso. Correcto. Hay gente que tiene esa opción, no todo el mundo califica a ese salto lateral, como habíamos dicho anteriormente, pero lo más importante es informarse, Miguel. O sea, ahorita estamos en un punto donde eh, necesitas no solamente informarte, y no solamente ver un abogado, ver varios abogados y llegar a una conclusión y hacer un plan. Y lo voy a decir con todo el dolor de mi alma, pero si el plan es irte, si el plan es irte, al menos prepararte para irte. O sea, que no te tome de sorpresa, que tomes decisiones en base a eso. O sea, y obviamente lo más triste de un abogado de migración te puede decir es de que te tienes que ir. Eso me duele decirlo, pero lamentablemente, Miguel, hay casos donde no hay solución. Y de hecho, a mí me han amonestado también anteriormente. Me han dicho, es que el abogado no quiso tomar mi caso.
es que no tenías caso. O sea, no es de que no lo quiera tomar, es que no hay, Ujú, o sea, no, ujú. te mal asesoraron al principio, no debiste de haber metido un asilo, ahora estás en ese asilo, pero tu caso no es defendible, pues yo no lo puedo, o sea, no voy a inventar, no voy a fabricar información. Entonces, en base a eso es bien importante informarte. E insisto, no tomes una decisión solamente con una consulta, toma varias consultas, llega a tu conclusión, síguete informando y al final de cuentas contrata con el que más química tengas y también con el que más comunicación tengas. Claro, claro. Bueno, mi querido Javier, te envío un fuerte abrazo. Vamos a dejar en el resumen lo más sucinto posible a manera de interrogantes que aquí tuvieron respuesta de tu parte en el chat aquí. Y creo que estamos cuadrando ya con José, nuestro común amigo, para vernos en EBTV muy pronto y de pronto hacemos algo interactivo con la gente a través del chat del canal de YouTube, que estaría muy bueno también. Estaría muy Cuando tú quieras, Miguel, te mando un gran abrazo, cuídate mucho y espero poder verte pronto. bueno. Saludos a tu familia, ya que estás en tu casa, hoy no estás en la oficina. Sí, tengo a los gatos por ahí. Bueno, Bueno, saludos a los gatos y saludos a toda la familia. Un gran abrazo, mi de tu querido Javier. parte, igualmente, saludos. Gracias, gracias. Lo escucharon, amigas y amigos. Javier Montano Miranda, director de Montano Miranda Law. ¿De qué hemos hablado hoy? De la discreción que tienen los oficiales de ICE, los policías migratorios en los Estados Unidos para detenerte o para no detenerte. Nos habló uno, cuando estás en proceso de deportación, pueden detenerte. Es discrecional, pueden que no, pero si ya tienes un proceso de deportación, pueden detenerte. Cuando vas entrando por frontera a Estados Unidos y pides pues allí que te admitan en la puerta de entrada, pueden detenerte ahí, según el memorando de esta administración del presidente Trump. Y luego están el caso de los arrestos sin orden, lo cual comporta un mayor rango de discrecionalidad por parte de los oficiales de ICE. Si estás en una situación autorizada pero sin estatus legal, pueden detenerte. Un agravante de esto es si has incurrido en casos como drogas, violencia, terrorismo, es decir, delitos graves ahí, te detuvieron, pues, ¿para qué decir las cosas? En la mayoría de los casos, el si estás en situación autorizada, pero todo lo demás, bien, porque la situación autorizada, por ejemplo, como pendiente de entrevista de asilo y todo lo demás ha estado bien. La recomendación de Javier es ser lo más cooperativo posible con el agente de ICE, porque en la mayoría de los casos se ha encontrado que un agente así, que no tenga problemas de delitos, que no tenga orden de deportación, que no tenga sanciones complicadísimas, no va a ser detenida. Si les hablo de política, les hablo en mis espacios de política. Los espero mañana el en el Kabum temprano en la mañana a través de Miguel Contigo y luego en la entrevista en EBTV. Y ahora me voy a comunicar con Larisa porque Larisa está por comenzar la hora mismo de las tardes allá. Dios los bendiga, Dios me los favorezca de todo mal y de peligro. Amén. Chao.